Hola, muy buenos días. Gracias a quienes se van conectando. En este momento tenemos 69 personas en nuestra sala. Vamos a dar un minutico o dos de más para que terminen de ingresar los asistentes. Tenemos aproximadamente 350 personas confirmadas e inscritas, así que les pedimos este minuto de paciencia para poder comenzar con nuestro evento del día de hoy. Bueno, muy buenos días. Siendo las 8:04, comenzamos este evento para Empleadores Protección, un espacio que hemos creado para estar más cerca de ustedes, de las necesidades de sus colaboradores y para que hablemos básicamente de hábitos financieros, de cómo atraer, reconocer y acompañar al talento humano a través del ahorro. Y esto cobró especial importancia, aunque veníamos desarrollando el tema de planes, cada uno de los empleadores venía pensando de forma importante cómo el ahorro, cómo ayudar a sus colaboradores a apalancarse mucho más en el ahorro para cumplir sus proyectos personales y familiares, pues sabemos que el 2020 nos cambió a la mayoría. La forma de ver el mundo nos llevó a reflexionar mucho más sobre algo fundamental, que son nuestros hábitos financieros. Y por eso quisimos, justo en esta coyuntura, donde el país empieza su reactivación económica, pues reunirnos con dos expertos para hablar del tema. En este espacio, entonces, hablaremos sobre los beneficios que pueden otorgarle las empresas a sus colaboradores a través de los planes institucionales, un vehículo que se adapta perfectamente a la realidad de las empresas para acompañar a los colaboradores en todo el ciclo laboral, desde la atracción, la retención, el desarrollo y obviamente el acompañamiento también en el momento del retiro, un momento fundamental. Y para eso hoy tenemos a dos invitados. Está con nosotros José David Restrepo, gerente de desarrollo de negocios, consultor en procesos de transformación y cambio organizacional, que pertenece a la firma LHH, firma global en el desarrollo del talento. José, muchas gracias por aceptar esta invitación de Protección. Sandra, muchas gracias a ti, a Sergio y a todo el equipo de Protección por esta invitación. Como siempre es un gusto compartir con ustedes. Hemos podido trasegar en muchos proyectos conjuntamente y bueno, qué rico vernos hoy en este espacio. Claro que sí, tú saludaste a Sergio Callejas, precisamente es nuestro segundo invitado. Él es líder de canales comerciales, experto en asesoría pensional, tributaria y financiera para las personas y para las empresas en estos vehículos tan importantes como son los planes institucionales. Sergio, qué rico saludarte en esta mañana. Qué bueno también saludarlo, José, ¿cómo estás? Y a todos los que en este momento están conectados, 108
personas, líderes de talento humano de nuestras empresas para hablar de estos temas que, pues, como tú lo dices muy bien, tienen unos desafíos muy grandes y que hoy, lógicamente, pues con este año 2020 se ha presentado una aceleración en muchos de los temas. Bueno, José, te quiero dar la palabra planteándote una pregunta que nosotros justamente en la preparación de este espacio nos poníamos sobre la mesa, y es que claramente la pandemia cambió drásticamente el mundo laboral. Y ahora entonces la pregunta es, ¿cómo balancear los esfuerzos entre atracción, acompañamiento y desvinculación de ese talento humano en el contexto actual? Y creo que sobre eso podemos iniciar la conversación en la mañana de hoy. Sandra, claro que sí, pues hablemos un poquito de ese contexto, como ustedes han mencionado, para todos nuestros, en este momento tenemos 113 asistentes, pues un gusto saludarlos, y efectivamente hoy estamos viviendo un momento de, como Sandra lo decía, de cambio en el mundo laboral. Veníamos viviendo cosas, situaciones que ya se estaban dando, unas nuevas dinámicas sociales y regulatorias, unos cambios demográficos que han permitido que otras generaciones entren con unas demandas diferentes en lo que hoy por hoy nos están pidiendo, digamos, a las empresas, una forma diferente de abordar los talentos, una forma diferente de acompañar a esos talentos, unos retos mayores en temas de retención, de acompañamiento y desarrollo. El cambio que traíamos ya en la percepción respecto a las empresas, esa empresa responsable, esa empresa que necesita acompañar a su talento desde el inicio, en el durante, en el después, que tiene que ser socialmente responsable, que tiene que generar riqueza para toda la sociedad, no solamente para sus accionistas. Y también hablábamos de la cuarta revolución industrial, de todo lo que es la transformación digital, lo que viene embebido y obviamente todos los retos que tenemos frente a las nuevas competencias que eso nos genera. Y hoy se está hablando de upskilling, reskilling, de la necesidad de crecer con nuestro talento. Pero a eso se le sumó un factor, como ustedes bien lo mencionaban, que se llama COVID. El COVID per se lo que ha hecho es acelerar, acelerar la permanencia, la presencia de estos factores, y cosas que de pronto estimábamos que sucederían en 3 años, 4 años, han pasado en 6 meses. En 6 meses rompimos las barreras digitales, rompimos las barreras, digamos, globales. Hoy en día podemos estar trabajando desde diferentes puntos y estamos totalmente conectados. Rompimos el temor al teletrabajo, rompimos muchos paradigmas, y obviamente eso nos está llevando a reinventar la forma en que acompañamos el talento, ¿sí? En todos los frentes. Y hoy, digamos, cuando uno mira un poco ese cambio generacional, no solamente es lo que nos viene pasando, sino las exigencias que tenemos frente a estos factores. Por ejemplo, cuando uno mira un poco la población de lo que hemos llamado los millennials, es una población que está entrando en nuestras empresas, que tiene unas expectativas muy diferentes, que han cambiado su mindset y que están pensando en un largo plazo, pero de manera diferente. Piensan en el largo plazo no solamente desde la acumulación, sino desde su seguridad personal, desde tener en cuenta la responsabilidad social donde están en una empresa, desde sentir un lugar que los acoja de manera segura, que les aporte seguridad psicológica, donde puedan crecer, donde puedan sentir permanencia. Y si no, es un público que cada vez es un poco más difícil de mantener. Digamos que tenemos altos talentos y cada vez tienen más en cuenta, digamos, esa posibilidad de crecer y de permanecer en una compañía, siempre y cuando haya un contexto de responsabilidad social. Entonces ahí tenemos un público que viene generando unos retos bien interesantes. Y si a eso le sumamos, pues todo lo que ha venido pasando, hoy por hoy en lo que tiene que ver con la transformación digital, pues son muchas las oportunidades que se han abierto. Cuando uno mira lo que hemos llamado el futuro del trabajo, que lo estábamos viendo más o menos a 2022 y hoy ya es una realidad, en este contexto todo el impacto digital va a ser muy fuerte. Las habilidades digitales toman una presencia muy fuerte. Digamos que hay mucha parte de las organizaciones que se encuestan y que miramos permanentemente en nuestros estudios que considera que toda la introducción de todas las herramientas digitales en un contexto nuevo va a generar el reto por tener competencias diferentes, por tener talentos diferentes, por tener personas mucho más digitales, y eso nos está movilizando para nosotros decir, bueno, ¿cómo queremos nosotros atraer ese talento? ¿Cómo queremos posicionar nuestra marca empleadora? Porque va a ser un talento por el que tenemos de alguna forma que ir a competir, ¿sí? ¿Cómo hacer un desarrollo, un reskilling, un reentrenamiento de las personas que hoy tenemos y cómo invertirles y que permanezcan en el tiempo, ¿no? Porque ahí tenemos un reto grande donde Sergio ahorita nos va a dar un poco de detalle, pero hay algunas personas a las que les tenemos que invertir mucho hoy para que lo que, digamos, les invertamos y están listos en nuevas competencias de futuro, no se nos vayan a ir. Es decir, ¿cómo hago para que
mis inversiones me generen un retorno y lo que yo hoy estoy haciendo para incorporar nuevas competencias de unas personas me dé un retorno de largo plazo. Entonces, digamos que ahí tenemos unos retos importantes y enseguida vamos a entrar un poco en detalle. Entonces, con ese contexto, cómo balancear. Posiblemente hay compañías que hoy están tomando decisiones de tener que renunciar a parte de su talento, pero a la vez tienen que mantener su marca empleadora y tienen que reentrenar otros talentos y que esa inversión se vuelva rentable. Entonces, digamos que ese es un contexto en el que estamos viviendo y el gran reto es cómo hacerlo manteniendo la marca empleadora, la reputación empresarial y generando a largo plazo en nuestros colaboradores para evitar una rotación indeseada y que las inversiones que yo haga hoy pues no tengan el retorno que yo estoy esperando. No sé, Sergio, si quieres complementar en la parte de toda la parte de planes para que lo miremos y luego entramos en el detalle de toda la transformación del talento. Sí, José, muchas gracias. Definitivamente son grandes realidades que se aceleraron en un lapso de 6 meses. Estas nuevas realidades también nos llevan a nuevos desafíos. Estos nuevos desafíos, pues hoy los vemos entonces desde la integralidad de cómo gestionamos el talento humano. Y lo decías muy bien ahorita, los milenios ahorita lo que muestran en las gráficas es la parte salarial incluso pasa a un segundo punto, ya es un poco más ellos cómo cambian y cómo se transforman por la permanencia o por los servicios que ellos entregan a las empresas y cómo luego cuando se retiran son personas diferentes. Otro desafío lógicamente para las empresas hoy es también la eficiencia y alineada a la estrategia y más en estos momentos donde pues hemos vivido una disminución de los ingresos de muchos de los sectores de la economía, pero donde las empresas no pueden perder esa marca empleador. Y esa marca empleador se vuelve unos elementos claves para poder atraer, desarrollar y pues también lógicamente mirar muy bien cómo va a ser luego también ese proceso de desvinculación de las empresas. ¿Listo? Y aquí pues ha habido muchas tendencias, una de ellas pues que seguramente muchos de nuestros asistentes conocen es el salario emocional, que busca no solamente satisfacer las necesidades personales, profesionales, familiares, desde el punto de vista económico, sino también desde un poco más de tiempo de calidad de vida. Hoy nosotros, a través pues, de esta sesión, queremos presentarles cómo hacer esto a través incluso del ahorro y hoy que toma más vigencia porque hemos visto cómo también personas que estaban con ahorros han podido superar mucho mejor estos momentos de dificultad. Entonces aquí doy una invitación a que veamos este video de Felipe Montoya alrededor de cómo los planes de ahorro le han permitido a él también desarrollar su talento humano. Entre una relación de mucho tiempo entre Protección y Grupo Éxito, quisiera destacar por parte de Protección su cercanía, profesionalismo, solidez, pero ante todo su nivel de servicio. Particularmente dentro de esa relación hemos construido todo un ejercicio muy interesante en lo que tiene que ver con planes institucionales, unos planes que Protección ha sabido diseñar muy a la medida de nuestras necesidades particulares. Y frente a estos planes hemos encontrado lo primero como un muy buen vehículo de ahorro en el largo plazo, que en momentos de incertidumbre como estos creo que son muy bien valorados y apreciados por las personas que han sabido tener dicha cultura de ahorro. Lo segundo, también hemos entendido que dentro del marco legal y tributario es una muy buena estrategia fiscal tanto para la organización como para los beneficiarios de este tipo de planes, pero también en la medida en que se van volviendo unos planes mucho más relevantes dentro de la estrategia de ahorro de los colaboradores, los vemos también como un elemento de permanencia en la organización, incluso de permanencia en el largo plazo. Yo quiero pues decirles que vale la pena que conozcan más a profundidad lo que Protección les quiere plantear en estos planes institucionales. Hemos encontrado absolutamente un valor muy alto en los mismos y así nos lo reconocen los beneficiarios de los mismos. Muchas gracias. Sergio, viendo este video, pues indiscutiblemente lo hemos venido planteando dentro del reto que nos planteó José de cómo atraer y retener el mejor talento, y tú lo introducías ahora, pues el ahorro es fundamental e incluso sabemos de empresas que tenían planes institucionales y que permitieron el retiro en medio de la declaratoria de emergencia económica y social, lo que facilitó
que se mantuviera la calidad de vida de alguno de sus colaboradores y que se pudieran tomar decisiones de menor impacto para protegiendo a esos colaboradores. Entremos un poquito en materia para entender qué facilidades dan esos planes institucionales, que en ocasiones obviamente son proactivos en función de la retención, pero que también se vuelven, como lo vimos en esta contingencia de pandemia, pues una posibilidad inmediata de proteger la calidad de vida del empleado y de su grupo familiar. Sí, Sandra, ese es uno de los elementos claves de por qué hacerlo desde la empresa, lo que tú acabas de decir, porque en realidad que hay unos elementos que pues, a veces decimos, no, eso es como una responsabilidad individual, cada uno que lo haga, pero parte de una dificultad es que el ahorro significa, y esto desde el punto de vista económico, posponer el consumo. Entonces voy a dejar de gastar hoy para poder gastar y tener unos privilegios en el futuro. Y eso requiere un apoyo, eso no es fácil. Eso desde el punto de vista del mindset de las personas no es fácil. Entonces, las empresas pueden ayudar y pueden ayudar. ¿Por qué? Porque es muy diferente hacerlo desde la fuente. Si quieres, miremos la siguiente diapositiva que desarrolla estas ideas. Y es hacerlo desde la fuente. Normalmente muchas, y aquí voy a hablar un poquitico desde el comportamiento individual de las personas, dicen, yo ahorro lo que me sobre. Lógicamente, desde lo que me sobre es algo muy difícil. El ahorro debe ser desde una de las prioridades, y aquí una de las facilidades de hacerlo a través de planes, hacerlo a través de nómina. Entonces yo desde antes de que me consignen mi cuenta tengo la disciplina del ahorro y se me facilita el proceso del ahorro. Entonces, y por último, también por el acceso. No todos nuestros colaboradores tienen el acceso a ese ahorro, y ahorro desde pequeños montos. Si yo quiero ahorrar 500.000 pesos mensuales, muchas veces no sé dónde ahorrarlos y dónde me generen interés. Entonces, este es uno de los elementos importantes de por qué las empresas pueden tomar la decisión de ayudar y apoyar a los empleados. Y un primer paso, y esto también es un tema para nuestra audiencia, es definir qué quieren apoyar: vivienda, educación, eventualmente unas contingencias de la vida de los empleados o pensión. Y aquí, pues, nuestra experiencia de este año fue bastante positiva. Algunas de nuestras empresas patrocinadoras de planes institucionales, con la declaratoria de la emergencia económica y social, habilitaron hacer algunos retiros por emergencia económica por los apoyos. Y esto es importante, esto le permitió a esas empresas tomar unas decisiones, yo diría que de menor impacto y de mayor calidad para los empleados. Ustedes vieron que se dieron algunas situaciones, lógicamente, de vacaciones, licencias, menores ingresos durante una época del tiempo, y algunas de estas empresas habilitaron el retiro de una parte de sus planes institucionales, y lógicamente eso es un alivio, digámoslo así, para todo un grupo familiar. Incluso muchas veces ni siquiera es únicamente para la familia, sino para el empleado, sino que es el grupo familiar el que se beneficia. Y lógicamente eso empieza a fortalecer y a marcar diferencia con relación a qué tipo de empleador estoy yo prestándole mis servicios. Pasemos a la siguiente, que uno de los elementos que queremos hoy introducirle pues a todo nuestro público es, venga, tenemos una realidad también, o uno de los objetivos es hablar acerca de por qué marcar yo una diferencia con relación a mis otras compañías, cómo atraer este mejor talento, y qué decir, vea, es que quienes trabajan en esta empresa van a tener una mejor pensión. Listo. En los años 70, años 80, pues había también unos acuerdos pensionales con las empresas que las volvían muy atractivas para trabajar. Luego, posteriormente, pues ya en los 90, vimos que esto se volvían en algunas cargas también importantes desde el punto de vista de los costos que implicaban. Nosotros hemos desarrollado unos modelos donde a través de un plan institucional los empleados pueden mejorar su pensión. Aquí les voy a mostrar enseguida unas cifras, y sin tener entonces unos elementos de cargas prestacionales, porque como lo decía incluso ahora Felipe, tenemos unos beneficios tributarios alrededor del ahorro en planes institucionales. Hay una realidad, y aquí lo pueden ver ustedes en la gráfica, es la pensión de vejez no es exactamente igual a los ingresos de la persona al momento de la pensión. Eso es lo que nosotros llamamos la brecha pensional, la diferencia entre el salario al momento de la pensión y lo que es la tasa de reemplazo, que es el nombre técnico, alrededor de cuál es el valor de la pensión. En los altos directivos, esta brecha es aún mucho mayor, alcanza a ser hasta el 65%, volviéndose en un tema de una preocupación importante en ese grupo de personas.
Lógicamente la brecha se da en todos los niveles de la compañía y se pueden plantear soluciones para todos los niveles de la compañía, pero aquí lo planteamos dado las diferencias tan grandes. Y lógicamente a través de un plan donde haya un ahorro, donde participe tanto la empresa como el empleado, pues se logran unas tasas de complemento bastante importantes. Miremos la siguiente diapositiva que nos ilustra un poco estas diferencias. Aquí está un poco de cómo funciona, aquí va a dar un poco de cómo funcionan los planes. Entonces hay un aporte de la empresa, ese aporte es un gasto deducible, lógicamente tiene unos límites que nos pone la ley de 3.800 VTs por empleado al año. Estos aportes son no constitutivos de salario, eso es una contribución importante a la eficiencia de las empresas. El empleado también hace aporte y ese aporte también tiene un beneficio tributario, que es una renta exenta. Estos aportes, tanto del partícipe como del empleado como de la patrocinadora, luego entran a hacer una masa, que sobre esa masa se da el pago de la prestación. O sea, al momento del retiro de la empresa puede ser una pensión anticipada o puede ser un complemento a la pensión. Nosotros efectuamos unos pagos periódicos o podríamos entregarlo también como una suma única. Pasemos a la siguiente y hablamos un poco del beneficio de largo plazo, de por qué hacerlo. Aquí ustedes pueden ver en las dos gráficas que tenemos es cómo sería eventualmente el crecimiento del ahorro cuando va en el cuadro de la izquierda. El empleado aporta el 5% de su salario y la empresa también patrocina, apoya, estimula con otro 5%, o sea, el mismo valor en función del tiempo. Entonces aquí ven si pasan 5 años, 10 años, 15 años, 20 años y más de leer el ejemplo. El último cuadro es una persona que ahorra durante 20 años el 5% de su ingreso y la empresa también patrocina con un 5%, miren, puede alcanzar hasta una tasa suplementaria del 37% al momento de la pensión. Entonces, si ahora hablábamos que teníamos una pensión del 65% y aquí logra un 37% adicional, listo, prácticamente está manteniendo plenamente su nivel de ingresos y puede mantener perfectamente su calidad de vida. Lógicamente, si lo hacemos un aporte mayor del 10%, pues se logran unas tasas mucho mayores y esas podrían estar en función también del tiempo. Entonces, aquí el mensaje pues para todo nuestro público es, hay unas bondades importantes de largo plazo. Es necesario también apoyar un poco este esfuerzo del ahorro, porque en realidad a veces no es tan sencillo hacerlo como lo decía hace algunas diapositivas, y se hace de una forma eficiente. Y nosotros aquí pues ya en esa parte podemos acompañarlos individualmente a construir unos planes de acuerdo a la necesidad de cada empresa. Y lógicamente pues, también acompañados de unos expertos como LHH que conocen también bastante alrededor de cómo atraer, de cómo retener y también cómo luego realizar los procesos de desvinculación. No sé, José, si sea pertinente esta pregunta, pero ¿qué tan relevante han identificado ustedes que es que cuando yo recibo una propuesta laboral o entro a actualizar mi currículum y estoy en la búsqueda, porque hoy incluso las personas son las que buscan a las empresas, ¿cierto? Las que deciden en cuál sí me postulo y en cuál no, ¿cierto? ¿Qué tan atractivo empieza a ser esto? Ahorita hablábamos un poco del salario emocional y ese salario emocional va acompañado también de estos estímulos adicionales que son complementarios al salario, que era casi siempre como lo que aparecía antes en los procesos de selección como rango salarial entre tanto y tanto. ¿Esto qué tanto empieza a modificar la atracción de ese nuevo talento? Sandra, muy buena pregunta y súper al lugar. Digamos que precisamente hoy, cuando hacía el primer contexto, pues una de las cosas que ha venido cambiando estos cambios demográficos es que cada vez el talento es más exigente en dónde quiere trabajar. Es decir, aunque hay una gran oferta laboral hoy por hoy, también hay una gran, digamos, exigencia frente a qué quiero lograr, cómo lo quiero lograr y qué tipo de compañías quiero tener. Y por eso la marca empleadora toma tanto valor en estos procesos. Y esa marca se construye en todos los ámbitos que yo hago. ¿Qué beneficios genero? ¿Cómo les hago visibilidad de largo plazo? ¿Cómo potencio su carrera profesional? ¿Sí? ¿Cómo les permito, digamos, que construyan un futuro a partir de mi compañía? Desde los retos,
desde lo económico, obviamente, y desde una sensación de filiación con la marca, con el propósito de la marca. Desde el propósito. Exactamente, entonces se combinan los tres elementos y me permiten a mí ser un empleador más apetecido en el mercado. Más aún cuando tenemos tantos cambios en este mercado. El mercado este año se ha movido, el mercado laboral se ha movido de una manera impresionante, porque pues obviamente han habido muchas compañías que han tenido que tomar decisiones de retiro de talentos, pero a la vez están buscando otro tipo de talentos diferentes, de pronto en otras áreas de negocio, de pronto hay algunos que están desinvirtiendo, no sé, en un área de operaciones o de logística, no tengo ni idea, para invertir posiblemente en ventas o en digital. Entonces yo tengo que tener ese balanceo entre cómo me hago atractivo y cómo sigo siendo como la mejor opción o una de las mejores opciones del mercado, y a la vez, pues obviamente cuidar mucho a esas personas que de pronto no puedan seguir laborando conmigo. Y ahí se habla de esa reestructuración y reforma o transformación del talento. Sergio, tú ahorita nos planteabas como que es importante que la empresa junto con el empleado encuentren ese motivo del para qué ahorrar. Y tú nos estabas hablando de un tema de complemento de pensión. ¿Qué tan conscientes somos hoy los empleados de nuestra proyección de cara a la vejez? ¿O eso requiere un apoyo y un compromiso más de las empresas? Porque a veces los empleados estamos pensando más en construir ese patrimonio y esos sueños familiares de la educación de mis hijos o de mi primera vivienda, y yo no sé si en las prioridades somos tan conscientes de poner ese bienestar al momento del retiro. Sandra, es bien importante esa pregunta porque la respuesta va llegando de acuerdo a cada uno de los ciclos de vida de los empleados. Entonces, hoy en las personas que nosotros asesoramos jóvenes no lo ven como un tema cercano, ¿listo? Mientras que cuando ya están cerca de la edad de pensión, ya sí empiezan a ver esto con una preocupación y con una dificultad, que cuando uno ya está cerca de la edad de pensión, 2, 3 años, el esfuerzo económico que hay que hacer es bastante grande. El esfuerzo económico es bastante grande, entonces sí es mejor hacerlo desde antes. Y ahí es donde la empresa podría, venga, si yo lo hago desde 15, 20 años antes, el esfuerzo que tengo que hacer es de ahorrar es un 2%, por decirlo así. Si lo hago 3 años antes, tendría que ahorrar a veces una cifra hasta el 50% del salario. Lógicamente eso ya no da la capacidad, entonces ya no, uno ve, uy, es demasiado tarde. Entonces el tiempo aquí sí es un aliado para el tema de pensión, pero la conciencia sí no es la misma, depende un poco del ciclo de vida y ahí podríamos apoyar también. Y Sandra, quisiera apoyar algo importante de José. José estaba diciendo ahora pues de todo el reto alrededor del talento, pero hoy también tenemos un desafío también económico, de la eficiencia. Y estos temas del ahorro a través de planes, al ser no constitutivos de salario, al ser unos gastos deducibles, al poderse pactar como no constitutivos de salario, generan incluso una eficiencia también en la empresa. Entonces, incluso que parte de esa eficiencia hasta podría transmitirse también al empleado, produciendo incrementos salariales, por ejemplo, en el 2021 hasta un poco más altos de lo normal. Y pues no es ajeno que las empresas hoy tienen unos niveles diferentes en sus estados de resultados y tienen que velar por esta preocupación también. O sea que hay una articulación entre lo que es talento humano y también entre lo que es un poco la rentabilidad del negocio, la eficiencia y la alineación estratégica. Eso es fundamental, también una visión de largo plazo. Hemos hablado del ciclo de atracción, pero también esta pandemia nos ubicó a muchos empleados y a muchas empresas frente a la realidad de, pues, hubo una contracción económica, la empresa no va por la senda de crecimiento que se había trazado al principio del año y quizás llegó un momento de tomar decisiones de desvinculación laboral. Y esa desvinculación laboral, pues, también puede ir acompañada y debe ir acompañada no solamente de, obviamente, las prestaciones justas y demás, sino de un acompañamiento psicológico, un acompañamiento de reinserción al mercado laboral, y podemos ir entrando también a ese tema. Creo que para eso Manu nos tiene pues como este primer slide aquí, pudiéramos ver el video y si les parece después del video vamos entrando a ese tema. Hola a todos, mi nombre es Carlos de las Piellas, soy el subgerente de planificación y organización del grupo Enel en Colombia. Hoy quiero hablarles acerca de los planes institucionales denominados rentas temporales que estamos manejando con protección.
los cuales han traído grandes beneficios no solo para las empresas, sino también para los trabajadores. Dentro de las ventajas que tenemos para la compañía tenemos varias relevantes. La primera es que nos ayuda a través de las rentas temporales, el control de plantilla que año a año nos exigen, la eficiencia de los costos y también nos ayuda muchísimo con el relevo generacional de los trabajadores. Dentro de las ventajas para el trabajador también tenemos algunas muy relevantes. La primera es que a pesar de haber terminado el contrato laboral con la empresa, Protección le gira una suma mensual al trabajador que en algunos casos es superior al salario básico que deben ganar. Y la segunda es que de esa suma se hacen los descuentos para garantizar el pago a las pensiones para que el trabajador pueda jubilarse. Bueno, José, pregunta exigida en este momento. ¿Cómo hacer una desvinculación laboral de manera responsable? Ese es, bueno, el quid del asunto, Sandra. Y creo que aquí estamos hablando no solamente de la desvinculación, sino de un ciclo completo, que es lo que les mencionaba en la introducción. Estamos viendo hoy y hablamos de 3 retos que necesitamos equilibrar para transformar nuestras fuerzas laborales. Nosotros sabemos que tenemos muchas personas que son vigentes para hoy y para el futuro. Tenemos unas personas que son vigentes para hoy y posiblemente no con todas vamos a poder continuar y tengamos que tener unas que no puedan continuar con nosotros por situaciones económicas, por capacidad financiera o por reinvención de los negocios, porque muchos negocios en este proceso han acelerado su reinvención. Por eso les decía al inicio que hay como 3 elementos que necesitamos balancear hoy y procurar que los 3 sean rentables desde 3 puntos de vista, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de marca empleador y de ser atractivo para el mercado, y desde procurar que las personas con las que hoy tenga la apuesta de quedarme permanezcan en el tiempo para poderla reentrenar y llevar a un siguiente paso. Listo. Entonces, lo primero es entender que los 3 elementos se combinan y no hay uno que se desprenda del otro. Es decir, y esto es una frase que usamos mucho en la firma, la manera como usted dice, por favor, váyanse, no podemos seguir contando con su talento por cualquiera de las razones que menciono, afecta directamente la manera en que esas personas con las que yo me quiero quedar o las que yo quiero atraer van a quedarse con nosotros. Si yo percibo que hay un trato respetuoso, que hay unas condiciones económicas adecuadas, que se tienen en cuenta las preocupaciones de una persona en el momento del retiro, pues obviamente yo también como colaborador digo, esta es una empresa que tiene un cuidado en todos los momentos del ciclo laboral, desde el inicio, en el durante y en la finalización de esa relación. Y procuro hacerlo de la mejor manera. Entonces, eso es un elemento que genera marca empleador y que conecta. Pero cuando hablamos de esas personas que no continúan, es importante tomar en cuenta, voy a saltarme acá, que esas personas que hoy por hoy tenemos por decisiones de compañía que decirles no pueden continuar con nosotros, son, digamos, un público que se vuelve un vocero nuestro, sigue siendo parte de esa marca empleador, sigue siendo parte de todas las redes de contactos sociales, de grupos de WhatsApp, de todas las relaciones que hay dentro de la compañía y por eso es importante hacerlo de la mejor manera posible. Entonces, ¿qué decimos nosotros para hacer una desvinculación responsable? Lo primero es que se minimice la incertidumbre. ¿Qué significa eso? Es, si ya tenemos que tomar una decisión y efectivamente no podemos continuar con las personas, no partamos del paradigma de que el que ha sido un buen colaborador para nosotros, a partir de momento ya se vuelve un ampón, sino que hagámoslo con todo el respeto, hagámoslo con todo el cuidado y partamos de que siempre hemos tenido una relación de adultos, gana-gana, pues hagamos también una desvinculación de adultos, gana-gana, ¿sí? Con las mismas condiciones. Y cuando hablamos de minimizar la incertidumbre, no estarle dando largas o procurar hacerlo los viernes a las 4 de la tarde de a poquitos cada 2 personitas, porque es una tortura para toda la organización. Entonces, lo primero es hacer un proceso bien diseñado y bien planeado, donde a cada persona le dé la información adecuada en el momento correcto y ojalá en el menor tiempo posible, sin sacarlos por la puerta de atrás, cuidando como ese momento y partiendo la base de que han sido muy buenos profesionales que nos han acompañado. Cuidar todos los detalles. Para una persona es muy importante que tenga la claridad de cómo va a continuar, hasta cuándo tiene que quedarse, cómo puede hacer entrega de su puesto. Cada persona valora su trabajo. Es muy difícil, sé que a veces por seguridad o por ciertas situaciones no se puede, digamos que eso se analiza caso a caso, pero es muy difícil cuando yo llevo 5 años, 7 años, 10 años trabajando en una compañía y salgo sin entregar nada de mi puesto. O sea, ¿dónde queda el valor de mi trabajo y todo lo que he hecho? Entonces también es importante poder tener algunos protocolos de eso. Que sean esos jefes, esos líderes los que me acompañen en ese momento de retiro. Digamos que es ser coherente en esa comunicación.
recibir un plan de retiro voluntario que sea acorde con las necesidades de una persona en ese momento. Eso depende mucho de las condiciones económicas de cada compañía, enseguida vamos a ver cuáles son las preocupaciones, pero sí es importante saber que la ley establece unos lineamientos y son muy claros, pero nosotros sí podemos hacer más y ser socialmente responsables por las personas en un momento de estos y acompañar ese momento de desvinculación. Si invierto en la atracción, si invierto en el desarrollo, ¿por qué no atraer en ese momento de desvinculación? ¿Por qué no invertir en ese momento de desvinculación? Donde también hay un proceso claro y además que estoy modificando un proyecto de vida. Recibir herramientas necesarias para administrar el proyecto de vida laboral, es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me pongo a hacer? ¿Cómo me reinvento? ¿En dónde me entreno? ¿Cómo lo hago? Si quiero ser independiente, ¿qué herramientas tengo? Entonces, armar ese proceso. Y fundamental, y este es el eje transversal de todo el proceso, es que a todos los empleados, sin excepción, se les dé un trato digno y respetuoso. Y vuelvo otra vez a, digamos, a una frase que utilizaba en muchos espacios. El 98% de las personas actúa de mala fe, pero muchos de nuestros procesos los diseñamos pensando en el 2% de las personas que actúa de mala fe. Entonces tenemos mucho más riesgo de equivocarnos y de maltratar personas, porque de pronto creemos que van a hacer algo nocivo contra la compañía en un momento de estos, y la experiencia, pues yo tengo 7 años ya con la firma, nos ha demostrado que a hoy los casos de las personas que actúan de mala fe son muy pocos frente a la cantidad de casos de personas que cuando son bien tratadas y respetadas actúan de buena fe. Entonces no partir de la base de que, digamos, van a ir en contra de la compañía. Un punto bien importante aquí para todos. Hay un elemento importante cuando yo pienso en una desvinculación, y Sandra nos preguntaba cómo hacerlo de una manera menos difícil, por decirlo así, porque difícil va a ser, pero cómo hacerlo más responsable, más respetuoso. Lo primero es entender cuáles son las 3 grandes preocupaciones de una persona en su momento, en un momento de retiro. Obviamente el momento de retiro va a depender de la preparación económica, de la edad, de la profesión, de dónde esté, muchas variables. Pero hay 3 preocupaciones que son, digamos, al unísono las mismas para estas personas. La primera es estabilidad económica. Obviamente, no solamente sostenibilidad, sino estabilidad. Yo no quiero desinvertir lo que he ahorrado, no quiero perder de pronto esos recursos que tengo, puede que tenga un fondo de emergencia, puede que no. Entonces, la primera preocupación es cómo voy a hacer para mantener mi nivel de vida. Ahí la legislación establece unos lineamientos, que es la indemnización de ley, pero normalmente las compañías, de acuerdo con su capacidad económica, establecen otras condiciones que exceden un poco esos elementos. Entonces, propone algunas condiciones de retiro, programas de retiro anticipado para personas que están en etapas cercanas a la jubilación, bonos de permanencia. Pues si le voy a decir a alguien, mira, no vas a continuar, pero te vas a quedar con nosotros 3 meses más, como premio esa productividad dice que se quede conmigo y no, pues que salga inmediatamente y me deje el proyecto tirado, que puedan gestionar fácilmente esos recursos. No es sencillo gestionar esos recursos. Muchas veces recibo un monto al que no estoy acostumbrado a recibir y no tengo la misma disciplina, digamos, cuando uno es empleado tiene una disciplina de gasto asociada a los momentos de recibir el dinero. Entonces también facilitar esa forma de hacer ese recibir el dinero y gestionarlo, y toda una asesoría en el manejo de esos recursos, que es fundamental, porque hemos visto en muchos casos pues, que infortunadamente reciben unos recursos muy importantes que deberían durar 1 año, 2 años, 6 meses como mínimo, pues si duran un mes, ¿no? Porque se toman malas decisiones financieras. Entonces es muy importante entender que hay una preocupación y que la compañía puede establecer algunos lineamientos, algunos apoyos para poder crecer ahí. La segunda preocupación grande, cobertura en seguridad social y pensional. Cada uno tiene una situación diferente. Una persona puede que tenga quien, digamos, ser afiliado a alguien, pero hay muchos que es el único empleado y de él depende todo el ciclo familiar, todo el círculo familiar, perdón. Entonces, ese tema de poder cubrir durante algún tiempo la seguridad social o dar el beneficio de que se pueda estar cubriendo esa seguridad social es fundamental, porque realmente ahí hay una diferencia para las personas. Tratamientos de salud, promedios pensionales, afectaciones en términos generales. Entonces también normalmente es la segunda preocupación y es importante pensar cómo le ayudo a mi colaborador a que por lo menos con un tiempo, 2 meses, 3 meses, 6 meses, yo como compañía voy a establecer alguna forma de apoyo, ¿sí? Insisto, depende mucho de la capacidad de cada uno en cada momento, pero sí es importante tener en cuenta esa preocupación. Y la tercera preocupación es, ¿qué voy a hacer de aquí en adelante? Normalmente cuando uno tiene una ruptura laboral, pues tenía su proyecto de vida en esa compañía, está contemplando que en esa compañía va a permanecer otro tiempo y normalmente uno quiere tomar la decisión de hasta cuándo trabaja.
pero es normal, es una relación de dos partes, entonces muchas veces puede ser la compañía la que llama mutuo acuerdo y muchas veces el empleado también llama mutuo acuerdo y dice, puedo quedarme con ustedes hasta tal fecha, y eso es relativamente normal. Pero cuando la compañía toma la decisión, la persona queda sin un norte laboral. Entonces ahí es muy importante esa orientación integral de carrera. ¿Cómo repensarme como profesional? No es una hoja de vida únicamente, es cómo me repienso para un entorno que ha cambiado. ¿Cómo puedo utilizar todo lo que viene pasando en la economía digital o en la economía geek, donde hay muchas oportunidades que pueden estar incluso en Colombia, por fuera de Colombia, en empresas que hacen teletrabajo, en un montón de oportunidades que hoy se han venido abriendo, pero que requieren un entendimiento diferente de la relación laboral, porque las relaciones laborales han cambiado. Hoy no necesariamente es empleado-empleador, sino prestador de servicios y quien contrata servicios o quien le presta muchos servicios de manera independiente o quien hace parte de redes de freelance o quien hace parte de redes de normas de conocimiento y empiezan a haber alternativas diferentes, como también hay alternativas en el mercado laboral. Y ahí también está asociado todo el tema de manejo de marca y reputación profesional, reinvención para ese mercado laboral. Insisto, de pronto lo que sabemos hoy es suficiente para lo que hacíamos ayer. De pronto nos alcanza para lo que hacemos hoy, pero para lo que vamos a hacer en un año estamos convencidos de que no es suficiente. Entonces también es cómo reinventarme con eso y cómo mantener mi carrera en ese contexto. Entonces, Sandra, dando respuesta y redondeando acá tu pregunta es, ¿cómo pienso en lo que una persona en ese momento de vinculación le preocupa? Diseño un plan y un plan, digamos, no solamente económico, sino de retiro integral y le acompaño ese proceso de la mejor manera posible. Al final ese es el ejemplo y el espejo que le queda a las personas que permanecen, que si quieres enseguida entramos un poco en detalle de ellas, pero ese es un poco el ejemplo que le queda a ellas y dicen, esta es una compañía que es respetuosa y responsable, incluso en momentos donde tiene que tomar decisiones difíciles. Sergio, juntando esto que nos dice José con el espíritu de los planes institucionales, digamos que una renta temporal de las que nos hablaban en el video que tienen ya varias empresas en el país, recoge un poco esas dos, por lo menos las dos primeras preocupaciones de estabilidad económica y cobertura de la seguridad social. Sandra, así es. En realidad es una de las soluciones que me atrevo a decir, liberan un poco al empleado de esa preocupación, al empleado y a la empresa, porque la empresa también, lógicamente, puede que termine la relación laboral, pero muchas veces queda ahí también como, uy, ¿cómo están estas personas? Porque los planes, quiero casi que como atender una por una, estábamos hablando, o la primera preocupación de estabilidad económica, ¿listo? Aquí es muy diferente cuando una persona recibe, voy a inventar una cifra, 240 millones de pesos a recibir 10 millones de pesos mensuales durante 2 años. Eso, 2 años de tranquilidad económica es muy diferente a yo recibir ya una cifra donde a veces, porque no nos ha pasado en el pasado, estas cifras agobian a la persona y en algunas oportunidades no hacen las impresiones más adecuadas y no es de mala fe, en realidad muchas veces es porque los negocios tienen unos grados de incertidumbre también naturales. Se arranca un momento, se llama un negocio y en realidad el negocio no es tan sencillo, tiene otras características. Entonces, aquí se resuelve un tema bien importante y es un tema de paz mental y de bienestar familiar. En realidad es una tranquilidad que los empleados tienen acerca de esa seguridad económica. Incluso, Sergio, de planeación tributaria y financiera, porque uno recibe pues un monto de estos de los que tú hablas y quizás no sabe cómo administrarlo, pues como decía José, se le fue por las manos en los 2 primeros meses, pero también tributariamente tiene un impacto grande en tu declaración del año entrante si no supiste administrarlo o no recibiste la asesoría necesaria o no lo dosificaste, que es lo que te permite una renta temporal. Claro que sí, ese aspecto es bien importante porque eso permite hasta maximizar ese dinero que se recibe de parte de la empresa. Y voy a seguir con el mismo ejemplo, o sea, 240 millones de pesos perfectamente podrían tributar al 28% o incluso hasta el 33% si la persona ya tenía unos ingresos similares o superiores en lo corrido del año. Entonces, recibir 240 y tener que pagarle al gobierno 28% inmediatamente, ¿listo? No es que no se vaya a pagar, sí se va a pagar, pero se va a pagar es diferido en el tiempo. Y hay una progresividad de los impuestos y aquí tendríamos uso de esa facultad. Voy a ir un poco más tiempo. 240 ya no en 2 años, sino si fueran 4 años, o sea, mesadas de 5 millones de pesos. Prácticamente la tributación podría bajar al 19, un poco, me atrevo a decir que hasta el 14, 13%, pues es como la experiencia.
porque nosotros entregamos unas mesadas, entregamos un pago periódico, ¿listo? Ese pago periódico es ingreso tributario y habrá que llevarlo a la declaración de renta, pero vuelvo y lo planteo. Si son 5 millones mensuales, serían 60 millones en el año, que es muy diferente yo pagar un impuesto por 60 millones en el año 2021 que recibir por 240, o en este 2020, pues que estamos viendo esta realidad de desvinculaciones. Incluso quisiera ir como también otro aspecto importante, y es, son dineros que se mantienen invertidos. O sea, este dinero que pone la empresa, los 240 millones, pues para el ejemplo que estamos haciendo, también gana interés, o sea, no queda completamente congelado, llamémoslo así. Entonces también hay una oportunidad de mantener la capacidad adquisitiva de ese dinero, y de hecho nuestra solución plantea hasta un incremento de esa mesada año tras año. Listo. Esos aspectos, pues, creo que ya es un poco individual, los podríamos hablar con las empresas que necesiten un poco estos productos. Y me voy a ir a la segunda preocupación que hablaba José, y es la cobertura en la seguridad social y pensional. Y creo que esta es una de las razones, incluso hasta mucho más de peso también con las empresas que nos llaman, señores protección, venga, tengo esta situación, y es que nosotros de esa mesada descontamos, o a veces la empresa pues pone un dinero adicional justamente para el pago de esa mesada, pagamos la seguridad social, y eso permite, pues, primero, la cobertura de salud, que es una tranquilidad fundamental para todo el núcleo familiar, y segundo, pues seguir construyendo la pensión, que es un elemento importante. Listo, saber de que si bien terminé mi contrato anticipadamente antes de llegar a la edad de pensión, pues voy a tener esa pensión, tengo esa seguridad. Este aspecto también blinda y protege el riesgo de las empresas. Listo. Ahí las empresas se sienten bastante protegidas con este tema. La persona hace una seguridad social como independiente y protección como un tercero, empieza a efectuar las cotizaciones. Entonces, en realidad es uno de los temas donde se genera también una mayor tranquilidad para ambas partes. Hablo empresas y hablo empleados. Sergio, ahí me surge una pregunta. Si la renta temporal tiene la cobertura de la seguridad social y esa persona que se desvinculó vuelve a tener otro empleador u otra vinculación, ¿ahí se suspendería ese beneficio o puede coexistir si tú vuelves a iniciar tu vida laboral? Perfectamente puede coexistir, no tiene ningún problema. José, quería ahí apoyar. Quería decirte que eso es una de las cosas, digamos, importantes, es que cuando una desvinculación se hace, el beneficio lo otorga la compañía y es parte ya, digamos, de su retiro. Entonces, para algunas personas incluso se vuelve una oportunidad, y al final, pues obviamente queda muy fuerte la marca empleador porque les termina generando una doble rentabilidad. Si yo me preparo muy bien, logro una muy buena ubicación laboral o una independencia laboral muy rápido y continúo, pues al final logré capitalizar un momento de retiro y capitalizar un nuevo momento de vinculación, lo que de alguna forma para la persona termina siendo un impacto muy positivo de un momento que puede haber sido muy negativo. Perfecto. Qué pena, Sergio. Sí, Sergio, dale. Perdón. No, creo que podemos mirar la siguiente diapositiva que nos puede también apoyar un poco en estos temas. No, perdón, todavía no, más adelante, porque hay un tema, pero más adelante lo explico, para dejar que José continúe con esta parte de lo que es esa transformación importante. Y ese para la empresa también. Ahora hablo también, aquí teníamos las dos preocupaciones desde el empleado, ahora más adelante si quieren retomo ese tema para darle paso todavía a José. Claro que sí, aquí simplemente es para complementar un poco la mirada de la transformación. Decíamos que hay tres grandes frentes, entonces ya hablamos mucho de cuáles son las preocupaciones de esas personas que se desvinculan, pero conectándonos con lo primero que nos decía Sergio de cómo mantener esas personas en el tiempo, cómo mantener esa atracción, pues cuando tomamos decisiones de este estilo es muy importante estar pensando, como les decía, en ese espejo, esas personas que se desvinculan y estas que van a continuar con nosotros. Entonces ellos tienen normalmente unas expectativas comunes, así como unas preocupaciones comunes en los que se retiran, hay unos en los que permanecen. Entonces la primera pregunta es, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Todavía tengo un plan de carrera? Y ahí, por ejemplo, lo primero es cómo genero confianza en el futuro de ellos y de la empresa. ¿Cómo les doy sentido de largo plazo? Que tiene mucho que ver con lo que decía Sergio. ¿Cómo les ayudo a construir un largo plazo con mi compañía desde lo profesional, desde su marca personal y obviamente desde la parte económica? Lo segundo, pues una preocupación importante es esperar mucha comunicación en estos procesos
es muy importante alinear todas las comunicaciones, porque estamos jugando con la reputación de la empresa, con la marca empleadora, con los proyectos de vida de las personas que se retiran y que continúan. Entonces la comunicación en este elemento es clave. Y unos líderes muy fuertes que estén al lado de esos equipos y que estén entrenados incluso para manejar estas situaciones y que lo hagan muy bien. Que puedan saber, pues aquellas personas que continuamente quedan como pensando, bueno, ¿y yo ahorita qué tengo que hacer? Tengo que recibir un cargo, que haya toda esa claridad organizacional para saber cuáles son los siguientes pasos y cómo me vuelvo a enganchar con esta compañía, cómo manejo esos momentos de cambio y de estrés emocional y cómo le doy. Y al final lo que estamos buscando es mantener relaciones de confianza. Es decir, yo estoy viendo qué pasó con mis compañeros que no pudieron continuar con nosotros, pero estoy viendo que hay una compañía que me da la mano para seguir adelante y afrontar esos nuevos retos que seguramente estamos viviendo. Entonces estoy viendo un equilibrio entre ese proceso y eso me va a permitir equilibrar ese esfuerzo de desvinculación con ese esfuerzo de atracción y permanencia de mis colaboradores para poder generar un largo plazo. Yo creo que, y lo digo por la experiencia que he vivido, ninguna compañía está pretendiendo hacer o tomar decisiones de reestructuración porque no quiera seguir en el largo plazo. Lo normal es que se toman decisiones para aliviar la compañía o para facilitar la compañía y que en el largo plazo pueda ser más eficiente. Entonces, no es sano pensar que tomo decisiones con las personas y aquellas con las que me quiero quedar las dejo abandonadas y pues en el largo plazo no van a sentir. Entonces, pierdo los que tuve que tomar yo la decisión y pierdo los que se quedaron. Entonces, al final es mirarlo integralmente, mirarlo como un todo y saber que es un proceso que va en un crecimiento de esa marca empleador y que permite a largo plazo a las personas que se quedan con nosotros. José, tenemos aquí una pregunta. Obviamente en las empresas hay diferentes ciclos generacionales y nos preguntan cómo lograr que para un joven al momento de la vinculación a una empresa sea atractivo un beneficio con miras de largo plazo cuando pertenece a una generación que no necesariamente está buscando permanecer en el largo plazo en una compañía. Y de pronto esto nos ayuda también a romper el paradigma de que los millennials no quieren pertenecer. Yo creo que hay un paradigma que ya se viene rompiendo. El millennial per se no es que no quiera permanecer, es que sí está, es más, digamos que le encanta el reto, le encanta estar viendo cosas nuevas, poder participar, poder estar en un entorno, nosotros lo denominamos entornos de seguridad psicológica. El entorno de seguridad psicológica es donde yo puedo aportar, retar el status quo, generar unas nuevas ideas. Entonces, en un entorno de esos, los millennials no tienen problemas de continuidad. En un entorno donde estamos en una estructura jerárquica, donde tienen que obedecer y hacer exactamente lo mismo, no van a permanecer. Entonces, ese es un primer elemento, tiene mucho que ver con la cultura empresarial. El segundo elemento es que digamos que hay que reevaluar el concepto de que no les interesa a largo plazo. Estas generaciones están mejor entrenadas en planeación financiera, entendimiento financiero, que incluso lo que nosotros estuvimos, y conocen el valor y saben muy bien las brechas pensionales que van a tener. Lo que pasa es que su driver principal no es el económico. Entonces hay que balancear el esfuerzo económico, como bien lo mencionaba Sergio, con entornos adecuados, con retos permanentes, con proyectos, con esa posibilidad de aportar. Y un elemento que lo voy a haber dicho de primero, pero que es muy importante, es cómo darle sentido de propósito. Al final, esta generación están buscando un sentido de propósito que trascienda más allá de lo económico y que vaya, digamos, a aportarle a la sociedad. Entonces, como entender esos tres elementos, cómo ponerlos a funcionar al unísono de alguna manera, pero sí tienen una cercanía entre todos los dos elementos y sí, digamos, los valoran. Hay que darle un balance diferente a las generaciones anteriores que valorábamos más la parte económica que lo demás. Perfecto, súper claro. Si quieres, continuamos con la presentación. Dale. Simplemente acá para cerrar un poco ese ciclo es, al final, ¿por qué se tiene cuidado con estos elementos? Porque la organización también tiene unos objetivos y es importante no perderlos de vista. ¿Por qué hablamos de una transformación, una desvinculación responsable, una atracción? Porque nosotros queremos seguir siendo vigentes en el mercado. O sea, no lo estamos haciendo únicamente por esas personas, que es parte de lo que estamos buscando, que las personas se sientan bien tratadas, pero no lo hacemos únicamente por ellos, sino porque en el largo plazo la marca empleadora nos permite contratar mejor, no solamente en cuanto a cantidad, sino a calidad de talentos, en cuanto a tipo de talentos y en cuanto a competencias que quiero atraer. También por cuidar nuestra reputación, decíamos hoy, cada vez tenemos mayor exigencia reputacional como compañías y yo creo que lo hemos visto en esta pandemia. Las compañías de mejor reputación, digamos, han salido un poco más avantes porque han sabido cuidar su gente, su marca, su reputación, etcétera.
Entonces ahí es importante saber que también lo hacemos por cuidar ese activo organizacional. Minimizar el impacto y prevenir riesgos. Obviamente no queremos, pues si uno está tomando una decisión difícil, como es una reestructuración, una reducción, pues tiene que cuidar todos los riesgos y esto permite hacerlo. Insisto y lo he mencionado muchas veces, retener talento clave. Obviamente hay talentos que uno no quiere perder y que hay un riesgo siempre porque realmente son los talentos más apetecidos en el mercado. Entonces, ¿cómo soy coherente con ese talento? Y cuidar todo lo que tiene que ver con mis obligaciones, no solamente legales, sino éticas. Insisto en que se están modificando proyectos de vida, entonces, ¿qué hago yo para acompañar esos proyectos de vida acorde con mis capacidades económicas, obviamente? Y al final es cuidar todo esto desde una estrategia comunicacional para que un proceso que se va a ir dando de transformación de la fuerza de trabajo, vuelvo, insisto, balancee esos tres elementos y nos permita pensar en el hoy, en el mediano plazo y en el largo plazo. Sergio, yo creo que podemos pasar, tú nos habías dejado como un poquito en punta cómo se estructuran estas rentas y cómo uno conjuga esos intereses de la empresa, que nos explicó muy bien José, junto con las necesidades de ese empleado y esas preocupaciones que va a tener al momento de esa desvinculación. Sí, Sandra, ahora hablamos un poco de las preocupaciones de ese empleado. Quiero ahora entrar un poco hacia a la izquierda a la empresa. José lo acaba de mencionar en estas últimas diapositivas. Y aquí hay unos elementos importantes y es que eventualmente estas negociaciones, aparte de sus efectos en el ambiente laboral, en el clima laboral, en la protección del empleado, también tienen unos temas también de que eventualmente, y por eso lo pongo ahí como con incógnita, pueden tener hasta un menor costo que unas indemnizaciones o una bonificación. Entonces es un tema que puede ser hasta efectivamente pues mucho más atractivo para la empresa desde el punto de vista del valor económico como tal que tiene que realizar. En este caso, pues el aporte es únicamente de la empresa, ¿listo? Ya no hay aporte del empleado, ¿listo? Estos dineros entran sin consolidar y aquí me quiero detener porque esto es un elemento, una característica de todos los planes, pero me parece importante entrar a hablar de él porque ese dinero sin consolidar tiene unas características de, como no es propiedad todavía del empleado, como no es el ingreso tributario que hablábamos ahorita, pues también da unos beneficios de que no es embargable esto. Eventualmente lo que se podría embargar es la mesada, porque si la persona pues tiene unas obligaciones que incumplió, pues tiene que cumplirlas, pero las hace es a través de los pagos periódicos que recibe, más no del capital que puso la empresa. Entonces aquí se protege el aporte de la empresa. Hay una pregunta que normalmente nos hacen, bueno, ¿y si el empleado fallece durante el disfrute de la renta temporal? Perfectamente el dinero se podría consolidar y entregar a los beneficiarios, o sea, a la familia, hace parte, digamos, si la empresa lo desea, se podría devolver también a la patrocinadora, o sea, a la empresa, pero normalmente en este tipo de planes, no, esto como es un tema de protección no solamente al empleado, sino a la familia, entonces se le entrega muchísimas veces a la familia. Y como lo decía ahora, pues para la empresa se garantiza la construcción también de ese ingreso base de liquidación. Y aquí hablo más propiamente cuando este empleado está en Colpensiones, ¿listo? En el régimen de prima media, donde es importante mantener un salario de cotización, es una preocupación. Entonces, claro, el tema, y era muy válida la pregunta tuya ahora, Sandra, de si la persona consigue otro trabajo, puede continuar con la seguridad, puede continuar cotizando o no cotizando. La principal preocupación del empleador es garantizar esa pensión y por eso se mantiene la cotización. Listo, si está en el régimen de ahorro individual, pues se podría negociar que se suspenda el pago de la seguridad social. Listo, pero pues si son rentas de largo plazo, pues habría que garantizar que el empleado o el ex empleado ya todo el tiempo tiene también esa cobertura de seguridad social. Perfectamente también podrían luego quedar nuevamente desempleado o cambiar su actividad económica y dejar ese aspecto desprotegido. Entonces, para nosotros nuestra recomendación es siempre mantener el pago de la seguridad social. Creo que es un tema que blinda a las empresas y a los riesgos patronales. Miren. Hemos venido hablando, Sergio, del ahorro, de ese ahorro como ese vehículo que obviamente cobra mayor relevancia en una condición como la actual. Y si quieres, antes de que continuemos con el orden de la presentación, te quiero transmitir esta pregunta y es,
cómo generar cultura o conciencia en las personas para pensar en el largo plazo y qué acciones deben realizar tanto las empresas como instituciones como protección para despertar mucho más la cultura del ahorro. Incluso situaciones como esta nos han llevado a las personas, nos demostraron que están dispuestas a ahorrar. A veces no saben es cómo hacerlo y ese mix empresa, educación financiera se vuelve fundamental porque indiscutiblemente el ahorro hace parte pues como de ese vínculo con el empleador. José y Sergio, ¿cómo motivar mucho más al ahorro y vehículos como estos pueden ayudar a eso? Si quieres, yo hablo un poco de lo que ha sido la experiencia también con las asesorías individuales. Hay un elemento y es mostrar ese ahorro a largo plazo también en el que va representando en el corto plazo esas ganancias. ¿Y a qué voy? Hablo de los temas pensionales principalmente. Las personas deciden, yo quiero hacer un ahorro para mejorar mi pensión. Listo, entonces dicen, voy a ahorrar un valor de mi salario mensualmente. Hoy estoy más joven, 30, 35 años, entonces empiezo a hacer ese ahorro y cuando llega a los 45 digo, uy, ya llevo 10 años ahorrando, pero es que todavía me falta llegar hasta los 62, si es hombre. Entonces, se ve muy lejano el tema. ¿Cómo entonces mirar eso? Es, venga, en ese momento nosotros podemos hacer un análisis de ese ahorro que ya se construyó durante 10 años, qué significa como mesada pensional adicional. Entonces, es ir mostrando ese ahorro de largo plazo que va representando en el presente. En el presente es que si yo me desvinculara ya, tendría 3, 4, 5 años de tranquilidad laboral. Si yo me continuara ya, podría lograr una pensión anticipada de no a los 62, sino a los 57, 5 años antes. O si continúo ya, si suspendo este aporte incluso, ¿cuánto va a significar eso de mejora pensional? Lo que yo hablaba ahorita del cierre de la brecha es, no sé cuánto va a ser mi pensión, pero de cierta forma ya tengo garantizado 1.000.000 de pesos más de pensión. Entonces, es poder mostrar en el momento, en el corto plazo, ese ahorro que se está haciendo, ¿qué significa? Entonces, es un elemento importante para poder encontrar un poco de significado y hacerle clic también a estas generaciones más jóvenes, que de pronto no perciben el valor y dicen, no, yo voy a percibir a mi pensión, se vuelve un tema difícil. Sandra, solo quisiera complementar 2 puntos que totalmente de acuerdo con lo que dice Sergio y 2 puntos adicionales. Uno es sentido de realidad. Estamos en un mercado laboral muy cambiante. Entonces, claro, si yo no tengo la conciencia que podría pasar de pronto lo que les pasaba a nuestros papás que duraban toda la vida en una misma compañía, no tenían esa conciencia, pero hoy sí podemos tener muchos cambios por decisión nuestra o por decisión del empleador. Entonces es importante crear esa conciencia y ese sentido de realidad hoy para que cada vez se le dé más valor a ese ahorro, para que yo diga, bueno, no puedo confiarme en un solo instrumento hoy porque eso en el largo plazo me puede salir muy costoso. Ese es un elemento. Y 2, mantener los esfuerzos en entrenamiento en planeación financiera. Nosotros recibimos muchas personas cuando pierden su empleo y pues obviamente cuando yo tengo una cultura financiera adecuada es un momento donde yo puedo tener un disfrute, donde puedo buscar las mejores alternativas, donde puedo mirar en largo plazo, donde tengo una preparación. Si no tengo esa cultura financiera obviamente es un momento de mucha angustia. Entonces también ir creando como, o continuar, porque siento que se ha venido haciendo, pero continuar en ese entrenamiento a nuestros equipos, a nuestros colaboradores en la importancia de la planeación financiera personal y cómo cuidarnos pensando en el corto, mediano y largo plazo, como decía Sergio, es fundamental para darle cada vez mayor relevancia. Indiscutiblemente, ahorita lo hablabas, el salario emocional también incluye recompensas adicionales o un pago adicional o lo que se conoce como unas bonificaciones por una productividad o por un resultado excepcional. Y ese resultado excepcional, pues yo lo pudiera llevar de una vez, como Sergio lo decía, al ingreso o lo pudiera convertir como un vehículo de ahorro que se consolide más adelante también como un elemento de retención y yo creo que con esto pudiéramos dar la introducción al último de los temas, que es cómo reconocer y atraer al talento a través del ahorro, premiando esa productividad laboral excepcional. Si quieren vemos el video y entramos a la conversación de este último bloque.
Hola, soy Paola Lince, la jefe de talento humano de Inex Moda, el instituto apasionado por el sistema moda. Al parecer Gracias a los problemas con el video. Nos cuenta si funciona. Hola. Bueno, al parecer el video no corrió como esperábamos. Si quieren, entonces retomamos. El video parte de la invitación que nos hacía, como hemos venido viendo en diferentes casos de empresas que han hecho uso de diversos esquemas de planes institucionales o propósitos de los planes institucionales, es que nos hablaba de esas bondades que han encontrado empresas para efectivamente retener a partir de las bonificaciones. Y si quieres ahí, José, te doy la palabra de cómo hay vehículos, obviamente no solamente económicos, para hacer como el ciclo de atracción, y ahí el ahorro cobra un papel fundamental. De acuerdo, Sandra. Y un poco vuelvo a lo que he insistido en este espacio, es ayudarle a las personas a que tengan una visión de largo plazo, a sentir ese propósito y ese valor compartido con la organización. Es cuando yo encuentro en mi organización elementos que me conectan más allá, digamos, de una relación netamente laboral, y empiezo a tener elementos como mejor calidad de vida, como cuidado y entrenamiento, formación, desarrollo de nuevas competencias, pensar en el futuro, y pensar en el futuro con esos beneficios económicos, compensaciones, donde yo de alguna forma me siento, yo usaba esta frase muchas veces, donde yo me siento de verdad un socio de la compañía, donde yo me siento parte de, pues obviamente me permite construir más relación de largo plazo. Y en el momento en que no se puede continuar, también una mayor relación de gratitud frente al empleado y el empleador. Entonces, un elemento importante es cómo valorar esos esfuerzos adicionales, cómo construir un sentido, digamos, de comunidad y de múltiple sociedad entre los colaboradores, y ayudar a darle largo plazo en ese proceso. Hoy por hoy no es suficiente una buena compensación. Es válida, es importante, no estoy diciendo que no, ni me faltaba, pero no es suficiente. Es cómo incluye otros elementos que me generen filiación y que me generen sentirme uno de esos stakeholders principales para la compañía donde estoy. Así esté 2 años o esté 10. Hoy en día no es tanto el tiempo que permanezca, sino cómo nos agregamos valor parte y parte durante esos 2 años, 5 años o 10 años que estemos de lado y lado. Y es importante mirar las relaciones laborales en ese contexto, digamos, de 2 partes, que ambas agregan valor, que ambas reciben beneficio, que ambas pueden iniciar, digamos, esa relación o buscarla, y que ambas la pueden finalizar en un momento dado. Pensaría uno, Sergio, que este año, que ha sido difícil para la economía, que ha habido contracción de muchos sectores económicos, pues no tendría tanto sentido hablar de bonificaciones, pero también ha habido sectores de un crecimiento sostenible o por encima incluso de las mismas proyecciones de las empresas, y pudiera ser un buen momento para algunas empresas en estar pensando en este tipo de soluciones. Cuéntanos un poco cómo se estructuran y cómo acompaña protección a las empresas en este camino. Sí, Sandra, yo diría que ahora se abre una oportunidad importante por un poco lo sucedido en el 2020, pero la alineación estratégica es de todos los momentos. Entonces, incluso en momentos de dificultad y de transformación, ahorita nos decía José, cómo reconectar y atraer en esa reconexión para empresas que están teniendo momentos más difíciles, es importante la alineación estratégica. Y una forma eficiente de hacerlo es a través de planes institucionales. Pues aquí lo vemos, es importante para premiar las gestiones sobresalientes. ¿Listo? Nos permite incrementar la productividad laboral porque nos está alineando esas metas de corto plazo con el largo plazo. ¿Listo? Y poner, y aquí es importante también buscar asesoría también de expertos como LHH, venga, cómo busca los incentivos también de largo plazo, no solamente económicos. Hay un elemento importante, y es que de cara a esa empresa, esto que está haciendo hoy un esfuerzo importante, también hay un sentido de algo extraordinario para el empleado, o al menos así también lo evidenciamos nosotros un poco en nuestras charlas de educación de planeación financiera, y es este ingreso extra que se genera en muchas oportunidades también es destinado para cosas extras que generan cambios.
Entonces es la oportunidad para el empleado para hacer ese estudio adicional, para conseguir esa vivienda, para, hablando de los millennials, para hacer ese viaje que desea. Entonces, estas bonificaciones, nuestros incentivos, pues en realidad se vuelven un elemento apalancador de muchos de los planes y de los sueños, y una forma de conectarlo también con las personas en el corto plazo. Entonces ahí se puede hacer una mezcla importante de corto con largo plazo. Tú lo decías muy bien, Sandra, en realidad hay diferentes matices, hay diferentes sectores, unos que han sido mucho más favorecidos, otros que se han visto afectados altamente, y este mecanismo, pues si bien hoy hablar a veces de bonificaciones por resultados es un paradigma, yo sí pienso que es una forma eficiente también de hacer esas reestructuraciones y de recomponer esa carga salarial, por decirlo así, a tener un componente también variable, ¿listo? Donde aquí hay unos elementos importantes y es ese diseño de ese plan de remuneración, ¿listo? Porque esto, pues lógicamente bonificaciones no puede ser una remuneración directa a la labor, tiene que ser enmarcada en los resultados organizacionales y ahí es donde se da la alineación. Sandra, esta explica un poco en las gráficas que hemos visto los diferentes tipos de planes. Esta requiere entonces de un acuerdo previo entre el empleado y la empresa. En el primero veíamos que es aporte de la empresa y aporte del empleado, en el segundo es aporte únicamente de la empresa. Aquí ya significa que tiene que haber un acuerdo entre el empleado y la empresa de decir, venga, ¿qué es lo que vamos a hacer como premiar nuestra gestión al equipo directivo, al equipo de primero, segundo, tercer nivel, basado en qué KPI, basado en qué elementos, basado en qué elementos de la compañía? Y vuelvo y lo digo, se requiere el acompañamiento también de expertos. Una vez se tengan esos acuerdos, se entra a la construcción del plan. Entonces, en este caso, el aporte es de la empresa. El aporte es de la empresa, sí se da el resultado. Si no se da el resultado, no se da el aporte de la empresa. También hay figuras donde la empresa podría colocar una especie de bolsa, llamémoslo así, y de acuerdo al resultado, consolidar una parte o devolver una parte también a la patrocinadora. Esos son elementos que las empresas nos pueden construir también un poco a su medida, que tiene la ventaja de la consolidación, o sea, de posponer el ingreso, y que puede tener unas finalidades importantes, ya lo veíamos gráficamente, de poder lograr también la compra de vivienda, los viajes, la educación. Eso es, Sandra, un poco la figura que nosotros tenemos para este modelo de reconocer, reconectar y atraer ese talento. Sergio, nos hacen una pregunta acá y es, ¿qué ventaja competitiva tendría para un empleado ahorrar esa bonificación en un plan institucional y no llevárselo directamente para él administrarlo? Si supongamos ese año él quiere hacer ese viaje o ese año él quiere comprar esa vivienda, ¿por qué hacerlo a través del plan institucional? Bien, es una buena pregunta. Finalmente hay un tema de alinear una primera parte de la estrategia de la compañía con los empleados. ¿Listo? Entonces, hay un primer aspecto, digamos, desde la construcción. Luego ya en la entrega, en el disfrute, hay una ventaja y es importante del diferimiento tributario que se puede dar. Y es, yo voy a hacer el viaje, mi educación o mi posgrado en 2 años, podría postergar un poco ese ingreso tributario al momento en que yo ya tenga la desvinculación laboral, por decirlo así, para hacer ese estudio o para hacer ese viaje, y aliviarme tributariamente. Ese es un elemento. O sea, indudablemente el tema de no recibir el ingreso inmediatamente tiene un beneficio tributario. Otro aspecto importante y es estos aportes, y aquí esta diapositiva me queda pues también de papaya para atender esa respuesta, y es, son concurrentes con los aportes individuales. Entonces aquí las personas pueden lograr un doble beneficio tributario, y es utilizar las 3.800 VTs del plan institucional por un lado y las 3.800 VTs de su cuenta individual también. Entonces, tiene esa facilidad importante. Y lo otro, pues este es un tema también importante, y es el dinero también está generando intereses. Estos dineros muchas veces en este tipo de planes ya se le da la discrecionalidad de inversión al empleado. Lógicamente esto ya es un tema de una relación riesgo-retorno y el plazo para ver qué nivel de riesgo voy a asumir, pero puedo buscar también unas rentabilidades mucho más atractivas. Sergio, al final,
uno diría, y empezamos con José hablando mucho de talento humano, ¿cierto? De los equipos y digamos las vicepresidencias o las gerencias de talento humano, aquí cobran un rol protagónico, pero indiscutiblemente cuando uno te oye hablar, esto también requiere de, obviamente, la visión estratégica de la empresa en su mirada del desarrollo del talento y un acompañamiento de los equipos financieros en la estructuración de ese plan. ¿Cómo se desarrolla? Como si yo tengo un interés como empresa, yo trabajo en el área de gestión humana, estoy terminando de articular o de redefinir en función de estos retos que nos plantea el nuevo normal, como se le ha llamado a este periodo, y si yo quisiera y estoy interesado en, mire, quiero pensar en esto dentro de el atraer, desarrollar, retener o desvincular, cómo se diseñan esos planes institucionales de los que nos has hablado, nos han mencionado planes de complemento de pensión, rentas temporales, en este caso de bonificaciones con fines de retención del talento y de desarrollo de ese talento. Para todos los casos es un proceso similar, ¿cómo hacer ese abordaje? Sandra, sí, hay unas generalidades, llamémoslo así, pero sí hay unas particularidades de lo que quiere cada empresa y de lo que quiere impulsar con su talento humano. Entonces, en ese aspecto se vuelve un traje a la medida, pero sí tiene unas generalidades. Por ejemplo, la generalidad es que se elabora un contrato entre la empresa y protección, se llama un contrato de adhesión, ¿listo? Donde se plasman las características de lo que queremos. Y esas características dependen de esa finalidad que tengamos. Si es una finalidad para atraer, si es una finalidad para desarrollar, si es una finalidad para facilitar la desvinculación. ¿Listo? Entonces, ahí planteamos esos objetivos. Segundo, pues cada persona tiene su propia cuenta individual. Esto también es importante desde ver. Aquí hay si bien es un plan institucional en la empresa, pues cada persona tiene sus propios aportes, ve cómo se valorizan, ve cómo está la inversión, ve también cómo se gastan. En el caso de las rentas temporales se ve prácticamente cómo se están usando los recursos. Listo. Se definen ahí también, entonces lo que hablábamos ahora, si fallece, cómo consolida, si se le devuelve a la patrocinadora o no se le devuelve a la patrocinadora. Listo. Vuelvo y lo digo, se definen los criterios de inversión, si quién va a tomar de cómo invertir el dinero, si lo invierte cada empleado o si la empresa quiere guiar también, porque eso es importante. Lógicamente, ahí se cuenta con todo el apoyo de protección, pero en realidad este es un trabajo de mucha construcción conjunta y vuelvo y lo digo, y muchas veces de muchas otras partes, porque aquí entran los temas legales, relaciones laborales, entra el tema financiero, entran también asesores externos también y venga, ¿cuál es la mejor forma de hacer este proceso? ¿Listo? Expertos en talento humano y se reciben como todos esos elementos y se construye lógicamente la solución. José, ahora que has estado en este proceso acompañando pues a las empresas y a las personas en sus momentos de desvinculación, pero también que has estado leyendo el mercado laboral, ¿qué protagonismo cobran este tipo de vehículos? ¿Y qué tanto ves la diferencia entre, por ejemplo, personas que salen luego de una desvinculación laboral acompañadas de una renta temporal y un plan de financiero como previamente establecido con la empresa y quienes no contaban con eso? Pues, Sandra, la diferencia es muy grande porque es cuál incertidumbre vas a vivir, ¿cierto? Entonces, los seres humanos estamos mejor preparados para manejar una noticia buena o mala que para manejar la incertidumbre. Cuando te enfrentas a una situación de pérdida laboral, este año digamos que es doble incertidumbre porque el mercado efectivamente ha tenido cambios muy grandes, no digamos que ha estado pausado porque han habido oportunidades laborales, pero sí ha estado más lento y ha cambiado un poco la dinámica. Entonces, obviamente el tener unos apoyos en esas preocupaciones, como ustedes lo decían, financiera, en un plan de ahorro, un plan de retiro, reservas, pues todo el acompañamiento en el proceso de transición, cambia la filosofía y cambia la forma de verlo, porque yo me puedo enfrentar a cuál es mi siguiente objetivo, pero tengo un soporte detrás en lo económico, en mi preocupación del día a día, que me permite mirar a futuro. Cuando no se cuenta con eso, pues infortunadamente va a depender totalmente de la planeación que haya tenido cada uno, cada persona, y no en todos los casos es positiva. Entonces el nivel de incertidumbre es mayor, la ansiedad se crece, por ende no, es contradictorio, pero mientras yo más ansiedad y urgencia tenga de encontrar ese nuevo empleo, más me voy a demorar.
porque transmito esa ansiedad, me desespero, hago lo que no debo hacer y empiezo a demorar mi proceso porque no tengo digamos, ese soporte económico que me permita hacerlo. Entonces la diferencia es impresionante porque efectivamente yo siento que va a tener un tiempo, no va a seguir recibiendo unos ingresos, donde tengo esa tranquilidad, donde tengo pues, un proceso de acompañamiento y en el largo plazo pues ya veo que mi impacto económico va a ser mucho menor al que pudo haber tenido una condición diferente. Tenemos dos preguntas, las voy a tratar de juntar como en una. Tú nos decías al comienzo que cerca del 64% de los millennials tienen en cuenta la responsabilidad social de una empresa a la hora de decidir dónde trabajar. ¿Esto se ve como parte de responsabilidad social? Sí, claro, absolutamente, porque si en algún momento la empresa demuestra su responsabilidad social, empresarial, su coherencia incluso, es el momento en que tiene que tomar una decisión difícil. Porque discúlpeme que lo diga, pero es fácil ser socialmente responsable cuando todo funciona perfecto. Pero cuando yo tengo que tomar una decisión difícil, tengo que priorizar en dónde poner mis recursos, pues es más difícil poder contar con ese elemento. Entonces, claro, por eso insistimos tanto en que es un efecto espejo. Es decir, si hago un esfuerzo mayor, y lo hemos vivido con compañías este año, que a pesar de tener un impacto duro desde el punto de vista COVID, han hecho un esfuerzo de cuidar a su gente en ese momento de vinculación, pues efectivamente la gente que se queda dándola toda y más, porque efectivamente hay un efecto espejo que dice, bueno, hicieron un esfuerzo muy grande para que la gente no quedara abandonada, pues cómo los vamos a dejar tirados, por decirlo así, digamos, en palabras más coloquiales. Entonces sí hay un efecto directo, ese espejo, e incluso termina impactando positivamente la productividad. Siguiendo con los millennials, esa generación que todavía en las organizaciones es foco de estudio, de cómo lo retengo y demás. Sergio ahorita nos decía, mire, los planes de bonificación pudieran llegar a los niveles 1, 2 y 3 de la compañía, pero en organizaciones cada vez más líquidas, y yo creo que ahí Sergio nos puede complementar, pues quizás estos planes de bonificaciones pueden entregarse como bonificación a un equipo con unos resultados extraordinarios, aunque hagan parte del grupo de analistas. Voy a poner un ejemplo. En la pandemia, el tema del marketing digital ha cobrado una fuerza impresionante y se constituyeron células o equipos de trabajo con unos objetivos fundamentales, por ejemplo, para temas como el e-commerce, que quizás las empresas no tenían montado y que tuvieron que irse adaptando a esta nueva realidad del no contacto social. Uno pudiera, Sergio, crear un plan institucional para un proyecto específico de la empresa que tiene unos objetivos claros de resultado, de eficiencia y de cumplimiento para la compañía en un periodo determinado de tiempo. Sandra, sí. De hecho, es un elemento interesante porque hoy tenemos nuevas metodologías de trabajo en las empresas a través de conformación de células, de metodologías ágiles, donde hay unos equipos interdisciplinarios, donde el líder no es el líder jerárquico, sino que es un líder diferente. ¿Listo? Perfectamente a esas células se les pueden generar unos planes de incentivos y a través del ahorro con planes institucionales. Y también tenemos incluso hasta con más generalidad. En realidad nosotros tenemos algunas empresas que tienen a través de nosotros la entrega de beneficios, ni siquiera propiamente de bonificaciones, sino empresas que dicen hay un beneficio de vivienda aquí en la empresa y para tal fin pues vamos a construir un plan de ahorro de vivienda. Entonces el beneficio muchas veces no es en el crédito como tal, sino venga, construyamos juntos esa cuota inicial de vivienda. Entonces, en realidad no es que sea únicamente para 1, 2, 3, en realidad puede haber también para empleados de base o diferentes colaboradores o de áreas específicas. Tú lo decías muy bien. Hoy el e-commerce jugó un papel muy importante y es más, las empresas están pensando en avanzar en ese tema. Ahí se pueden definir unas metas y esas metas también premiarlas a través del ahorro. Perfecto. Pues señores, yo creo que ha sido una conversación muy amena. Esta conferencia va a quedar grabada y disponible dentro de nuestra librería de la Universidad Protección para que quienes están conectados, hemos tenido cerca de 180 personas conectadas, pues puedan replicarlo con otras personas o quienes no alcanzaron a estar, pues puedan repetir este espacio. A ustedes muchísimas gracias, José, un placer tenerte con nosotros. A Sergio, pues siempre aprendemos contigo un montón y lo más importante es que a través de los asesores que visitan las empresas se pueden resolver preguntas particulares y ya el consultor de negocios institucionales diseñar como esa camisa a la medida
de las necesidades de las empresas, siempre poniendo a ese empleado en el centro del diseño de la estrategia. No sé si tienen algo más para decir o con esto cerramos. No, simplemente agradecerle, Sandra, a todos los asistentes, a Sergio, al equipo de protección, muchas gracias por la invitación. Hemos compartido muchos proyectos, entonces qué rico compartir también en estos espacios formativos. De verdad que muchas gracias por la invitación y bueno, siempre para servirles. Muchas gracias, José, y a LHH. Pues a todos los asistentes agradecerles, decirles que cuentan con nosotros, sus aliados. Y José, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, Sandra, y gracias por liderarnos en este espacio. A ustedes muchísimas gracias, a Manuela que estuvo ahí ayudándonos en toda la parte técnica, lo mismo que a Elena, y a ustedes los esperamos en una próxima oportunidad. Un feliz día. Que estén muy bien. Chao. ¿Ya no estamos en vivo? Estamos en vivo. Hola, soy Paola Lince, la jefe de talento humano de INEX Moda, el instituto apasionado por el sistema moda. Gracias a los planes institucionales que Protección nos ha ofrecido, hemos visto cómo son una herramienta para poder pagar así los incentivos por resultados que tenemos como instituto. Adicional, los colaboradores y la fundación han podido recibir grandes beneficios con esta estrategia. Yo los invito para que con su consultor puedan investigar más de este producto, puedan ver beneficios para sus colaboradores y para la compañía como nosotros lo hemos tenido. Un abrazo y que estén bien.